Greetings, brothers and sisters. Shalom. Saludos hermanos y hermanas, Shalom, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a la discusión de hoy. Como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. ¿Cómo estás? Shalom, Cristian, estoy muy bien. ¿Qué tal tú y tu familia? Estamos bien, gracias a Dios. Algo tristes por tener que volver a grabar estos videos por Zoom, luego de haberte tenido en persona aquí en Australia, pero desde ya esperando la conferencia del próximo año. Bueno, ese es un tema para otro momento. La discusión de hoy será otra actualización profética de los últimos tiempos, y creo que será una muy detallada, y será muy importante que veamos que sí, efectivamente, mucho de lo que vemos en los medios, y en YouTube, y en artículos, podemos alinearlos a lo que es la profecía bíblica, absolutamente, pero algunas cosas, por supuesto, son mero sensacionalismo por parte de los medios. Reportajes falsos y gente que utiliza las escrituras pero parcialmente y no dentro de su debido contexto. Entonces, si estás listo, Baruch, iniciemos. ¿Listo? Iniciemos. Muy bien. Primero y principal, como siempre, vayamos a las escrituras. Comencemos con Mateo 24, del 4 al 8. Como pueden ver en pantalla, el texto aparecerá tanto en inglés como en español para nuestra audiencia en ambos idiomas. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en varios lugares. Todo esto es el principio de los dolores. Entonces, Baruch, desde una perspectiva bíblica, vemos una convergencia importante de acontecimientos alrededor del mundo. Vamos a ver distintos temas y asuntos, pero ¿cuáles son tus comentarios iniciales, Baruch? Estamos entrando efectivamente en lo que la Biblia llama el principio de los dolores. Mi opinión es que todo se volverá mucho peor. Quiero decir, se producirán guerras, hambrunas, terremotos en varios lugares, pestilencias, y esta palabra en el griego original habla de algo muy fuerte, ciertamente más intenso de lo que hemos experimentado en los últimos años. Y por lo tanto, todo lo que estamos viendo, en mi opinión, está preparando el escenario, pero particularmente creo que no hemos llegado a ese tiempo denominado principio de dolores. Creo que estamos muy cerca, pero las cosas se pondrán mucho peores. Y cuando esos dolores de parto efectivamente empiecen, ese principio de dolores, creo que no estaremos preguntándonos si son o no son, sino que estaremos plenamente convencidos. Dice claramente en el pasaje que leíste que nadie os engañe. Esto para mí es una señal profética mayúscula. Vemos que Pablo también nos advierte de lo mismo. Hay una consistencia entre las palabras de Yeshua, Pablo y Pedro. Y el engaño realmente está adueñándose del mundo. Veo que el espíritu del engaño que le pertenece al anticristo ya empezó a sentar sus bases, pero en mi opinión todavía no ha comenzado a plenitud el principio de dolores, o también llamado los dolores de parto. Amén. Es interesante y debo reiterar, Baruch, que hemos tocado anteriormente estos temas, pero el Mesías lo primero que advirtió sobre los tiempos finales fue el engaño, el incremento del engaño. Así que vamos a analizar este punto con distintos ejemplos hoy, solo para recordarle a la gente la perfección de las palabras del Mesías. Así que tengamos extremo cuidado en cuanto al incremento del engaño. Salmo 2, del 1 al 2. ¿Por qué se enfurecen las naciones y el pueblo trama cosas vanas? Los reyes de la tierra se establecieron y los gobernantes consultan juntos contra el Señor y contra su ungido. Antes de darte la palabra, Baruch, la razón por la que quiero resaltar esta escritura es que, simplemente lo diré tal como es: la ignorancia, el orgullo y la estupidez del ser humano, quienes están tan llenos del espíritu del anticristo que quieren burlarse y rebelarse contra Dios de muchísimas maneras. Muchos han visto que aparentemente el Papa ha estado involucrado en la publicación de los llamados Nuevos 10 Mandamientos. Ahora, estos son algunos de los artículos que vemos aquí.
que básicamente se trata de unos 10 mandamientos ambientalistas. Líderes de múltiples religiones se reúnen en Israel y en otras partes del mundo en pro del arrepentimiento climático. Te daré la palabra pronto, Baruch, pero hemos visto, y con algunas de estas noticias debemos tener mucho cuidado, porque algunas no son ciertas, pero ellos han venido planificando una ceremonia para esto en el monte Sinaí y cosas por el estilo. Ahora, aquí vemos los 10 mandamientos que se han dado a conocer, los cuales están enfocados en el tema ambiental o el tema climático. Existen varias versiones, depende de dónde te metas en el Internet, pero estos son, digamos, los más repetidos. Vamos a leerlos. Piensa en las generaciones futuras. Aprovecha fuentes de energía alternativas. Considera el efecto de la contaminación en los pobres. Toma el bus. No sé cómo eso sea relevante si es un medio que opera con combustible y cosas por el estilo. Sea humilde. No se convierta en esclavo de su teléfono. No cambie relaciones en línea por relaciones reales. Apague las luces. Recicle. No desperdicie comida. Edúquese y crea que usted puede hacer la diferencia. En ninguno de estos mandamientos se menciona a Dios, pero en fin, te doy la palabra, Baruch, para que comentes en cuanto a lo que está ocurriendo hoy en día en esta área específica. Demos un paso atrás un instante. Existe una palabra que te oí mencionar y que me gusta mucho, y es la palabra convergencia. Creo que eso es lo que estamos viendo, una convergencia de acontecimientos que nos conducirán al tiempo que mencionábamos antes, el inicio de los dolores de parto, el principio de dolores. Lo que vemos aquí no es más que otro ejemplo del mundo rebelde en el que vivimos. El texto que leíste en Salmo 2 es ciertamente apropiado para la primera venida del Mesías, pero resulta igualmente adecuado para el regreso del Mesías, hablando tanto del rapto, esa promesa, como de su segunda venida. El mundo se burlará. El mundo odia cualquier cosa que se refiera a cuál es el carácter del Mesías y cuáles son sus propósitos, porque Él es justo y quiere que este mundo y su reino sean un reino de justicia. Pero ellos no quieren la justicia de acuerdo a los estándares de Dios. Y no quiero decir que todo lo que vemos en pantalla está mal, pero tienes razón. ¿Dónde está Dios aquí? ¿Dónde está la sujeción a Dios, el reconocimiento de Dios? Este es otro ejemplo de la mente del hombre, a la que no le interesa el plan de Dios, que no le interesan los asuntos del reino, sino que se enfocan en la creación en vez de enfocarse en el Creador. Y allí está el problema. Se olvidaron de Dios. Aquí nada tiene que ver con los planes proféticos. Este mundo no será destruido por el hombre, no será destruido por cambios climáticos, no será destruido por ninguna de esas cosas. Este mundo será destruido por la ira de Dios. Nadie aquí está preguntándose si estamos agradando a Dios, si estamos sometiéndonos a Él, si estamos entrando en acuerdo con sus planes y propósitos. Todo lo que esto demuestra es la secularización de temas religiosos, y vemos esto cada día más. Compartíamos recientemente con unos amigos quienes nos contaron que visitaron una iglesia muy histórica en el área de Boston, y allí tenían también publicados unos mandamientos que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Y allí está el gran problema. Se están desviando de la palabra de Dios, odian la palabra de Dios y la reemplazan por el autodenominado movimiento de conciencia, o en inglés woke, la sabiduría del hombre. Pero si nos basamos en nuestra propia sabiduría, estamos en problemas. Así es, gracias. Segunda a los Corintios, un texto muy relevante en cuanto al tema de hoy. Segunda a los Corintios 11, 13 al 15. Porque los tales son falsos profetas. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se transforma a sí mismo como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora pondremos estas imágenes y quiero advertirle a la gente una vez más lo siguiente. Yo no vivo en los Estados Unidos. No pretendo saber todo lo que ocurre en Estados Unidos, pero continuamente oigo a personas decir que siguen a Donald Trump porque creen que él es cristiano. Y simplemente les diré que, por favor, tengan mucho cuidado, pues por sus frutos los conocerán.
Yo no respaldo a Joe Biden. Sé que muchos lo han insinuado en sus comentarios y quizás lo están escribiendo ahora mismo, pero por el contrario, creo que Biden es un hombre perverso. Pero simplemente basta con ver de quién se rodea Trump, y lo vemos rodeado por estos falsos profetas y apóstoles una vez más, como por ejemplo Paula White, y por supuesto el muy reconocido sujeto que vemos aquí, cuyo nombre ni siquiera me gusta mencionar, que es Kenneth Copeland. ¿Qué puedes comentar, Baruch, especialmente cuando un proceso de elecciones se aproxima? Sí, vemos realmente eso en cuanto al consejo espiritual que el expresidente Trump está recibiendo. Las personas a las que acude, y es algo muy alarmante, desastroso en mi opinión. Nosotros tenemos un candidato, y ese es el Mesías Yeshua. Estamos esperando su regreso, que su reino sea establecido. Él es nuestro líder, y para Él es nuestra lealtad. A Él es a quien nos sometemos. Ahora, hace algunos años recibimos muchas críticas, simplemente porque manifestábamos que estábamos agradecidos por ciertas cosas que hizo el entonces presidente Trump en cuanto a trasladar la embajada a Jerusalén y reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. También por su posición en cuanto a los altos del Golán y otras cosas que hizo. Es lo mismo, no importa qué candidato sea ni a qué partido pertenezca. Si hacen cosas buenas, vamos a aplaudir y apoyar las cosas buenas, las cosas que se alinean con la palabra de Dios y con la opinión de Dios. Pero eso no significa que nosotros apoyemos a cualquier persona que no sea el Mesías. Podemos ver cosas buenas en un candidato y cosas que no son tan buenas, pero este no es un foro político, y estamos claros que la política no es ni tu objetivo ni el mío. Lo que deseamos es que la gente se vuelva a la verdad de las Escrituras en cada programa. Sabemos que no habrá ningún candidato perfecto hasta que venga el Mesías, pero debemos elegir a alguien. Generalmente se nos brindan dos opciones. Aquí en Israel, en lo político, tenemos varias opciones en cuanto a partidos, y queremos elegir al grupo que mejor defienda los intereses del país. Aunque quizás el que representa mejor los intereses del país puede ser una persona impía, con serios problemas, pero esa simplemente es la realidad de la política en este mundo. Muy bien, gracias. Segunda de Pedro 2, verso 3. En su codicia inventarán mentiras astutas para apoderarse de su dinero, pero Dios los condenó hace mucho tiempo y su destrucción no tardará. Hemos venido viendo un alarmante incremento en este tipo de personajes. Tengan muchísimo cuidado, hermanos y hermanas, cuando escuchen a sujetos como este, que lo que buscan es quitarle su dinero. Este hombre, que al parecer está siendo patrocinado por otros falsos maestros, como James Gold y Chris Vallotton de la iglesia Bethel, está animando a la gente a registrarse para este programa con el que te puedes certificar como profeta emergente, y su costo es de $25,000 por 12 consultas, si tu aplicación es aceptada. O sea, esto es alarmante, Baruch, pero también quiero que le demos un vistazo a esta otra persona, quien también está logrando mucha notoriedad, y se trata de Joanne Moody. Ella pertenece a Agape Freedom Fighters, cofundadora y presidente, y en el texto leemos que es una maestra equipadora por medio del programa de certificación en sanidad cristiana y en avivamiento global. Todo el que ha estado en el programa sobrenatural de Sid Roth normalmente lo hace para promover sus libros y cosas por el estilo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Allí van personas como Randy Clark, Heidi Baker y otros por el estilo. Tus comentarios, Baruch, en especial pensando en el texto de Segunda de Pedro. Tanto el de Segunda de Pedro como el de anterior que hablaba de falsos apóstoles, gente que está demasiado interesada en sus títulos. Y, de nuevo, vemos que el dinero en las Escrituras es llamado injusto porque le pertenece a este mundo. Algo que sabemos con certeza es que no hay dinero ni bancos en el reino de Dios. El dinero no está conectado al reino de Dios. ¿Podemos usar nuestros recursos en este mundo para hacer la obra del reino? Claro que sí. Pero tengan la certeza de que no hay dinero en la eternidad. Por tanto, para este mundo, que es un mundo injusto, el dinero es fundamental, y por esto es que el Mesías lo llama riquezas injustas. Muchas veces en Lucas 16 las personas piensan que cuando se habla de riquezas injustas, se habla de obras, de hacer actos pecaminosos que generan ganancias económicas, pero eso no es lo que el Mesías enseñaba. Lo que él decía era que el dinero en sí mismo es injusto e impío,
Y por lo tanto él decía, usen todos sus recursos, tiempo, talentos, todo lo que tengan, con el fin de garantizar el futuro que quieren. De esto es de lo que hablaba esta parábola. Desafortunadamente, a esta gente no le interesa el reino de Dios. Están conectados con este mundo. En todo lo que se centran sus enseñanzas es en cambiar tu situación aquí, en este mundo temporal, y no están interesados en lo que será nuestro destino eterno, en el reino de Dios. Espero que esa sea una notable diferencia cuando vean nuestra obra y nuestros propósitos. Nuestro enfoque está en el reino. Queremos preparar a la gente para la eternidad y para el reino de Dios. Queremos que todos sepan que esto es lo importante y que vivamos aquí a la luz de esa verdad, no manipulando temas espirituales con el fin de tener una mejor situación financiera en este mundo. Creo que esto es a lo que te refieres al señalar a estos individuos. Sí, y si alcanzan a leer allí en la esquina inferior izquierda, dice cosas como esta: morí y lo que Dios me mostró en el cielo te impactará. Quiero decir, esta gente no tiene temor alguno del Señor. Dios nos está mirando y todo lo que ellos dicen, todo lo que buscan es tu dinero. Así que tengan mucho cuidado, hermanos y hermanas, en cuanto a las personas a quienes siguen. Aquí tenemos algo que algunas personas nos han pedido que compartamos, información sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios, como se hacen llamar. Ahora, esta es una evidente falsa religión, es una secta. Les advertimos que tengan extremo cuidado. Incluso uno de nuestros miembros de Amarás a Israel en Rumania nos ha pedido que compartamos información sobre este tema. El fundador de esta secta es un hombre de Brasil que se hace llamar Apóstol Edir Macedo. Básicamente, esta iglesia es una secta netamente enfocada en quitarte tu dinero. Sus ingresos por donaciones anuales alcanzan los 800 millones y el dinero proviene de sus casi 8 millones de seguidores y cerca de 4.500 templos a lo largo y ancho de Brasil, solamente en Brasil, sin contar otros países. Aquí vemos la foto de uno de sus templos ubicado en Sao Paulo. Se han publicado muchos artículos sobre ellos, cosas horribles que han pasado, por ejemplo, en sus sedes en el Reino Unido. No vamos a entrar en detalles, pero hay muchísima perversión de las Escrituras, distorsión de las Escrituras para manipular y aprovecharse de la gente. Les pido a todos hacer su tarea en casa y tener extremo cuidado con este grupo. Antes de leer este pasaje que viene en Timoteo, Baruch, ¿qué puedes comentar? Es otro ejemplo de las cosas que vemos convergiendo de cara a los últimos días. Habrá gran cantidad de falsedad y movimientos que fomentan el engaño, engañando a la gente para exprimir sus emociones, su tiempo, sus recursos, mediante mentiras para el beneficio de un individuo o de un pequeño grupo de personas, en vez de realmente comprometerse con los planes de Dios. Así es. Primera a Timoteo 4, verso 1. Ahora bien, el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Otro ejemplo que vemos que está creciendo en sitios que ciertamente no considero iglesias, y creo que estos sujetos tampoco deberían llamarse cristianos o creyentes en Yeshua. En las fotos de arriba vemos transformistas que han sido audazmente invitados a predicar en iglesias y a enseñar a niños, lo cual es totalmente abominable. Mientras que abajo vemos al pastor David Hughes de Church by the Glades en Estados Unidos. Una vez más, es un lugar totalmente mundano, al que no llamaría iglesia. A la izquierda vemos a sus bailarines disfrazados de Top Gun, y a la derecha, él hablaba sobre pelear la buena batalla de la fe. Pero vaya manera tan ridícula de hacerlo, vistiendo una camiseta de un musulmán como Mohammed Ali. Solo quiero animarles a que, por favor, se pregunten ustedes mismos, ¿cómo esto glorifica a Dios? Estos no son más que circos, pero te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios. Una de las cosas que está ocurriendo es que las iglesias están revisando sus propios sitios en Internet para borrar sermones que puedan ser considerados controversiales en cuanto a la perspectiva del mundo de hoy. Muchas veces un pastor puede dar un mensaje basado en la Biblia que habla, por ejemplo, en contra de la homosexualidad, lo que enseña la palabra, un buen mensaje,
Y muchas de las mega iglesias están borrando este tipo de mensajes. Están de algún modo escrutando sus archivos para erradicar cualquier cosa que pueda sonarle ofensiva al mundo. De hecho, otra persona con la que tengo serios problemas es con Beth Moore, y ella también está reeditando algunas de sus publicaciones anteriores para reflejar lo que yo llamaría una postura antibíblica, pero que según ella es una postura más tolerante, para que nadie se moleste ni se ofenda. Entonces vemos cambios de quienes ellos eran antes a lo que son hoy. Creo que esto realmente es de lo que la escritura que leímos antes hablaba. En cuanto a aquellos que han apostatado de la verdad, estamos viendo que iglesia tras iglesia va cayendo en lo mismo. Anteriormente tal denominación defendía tales valores, pero ahora han caído para aceptar la apostasía, aceptar cosas que van en contra de las escrituras. Y de esto deberíamos esperar más y más. Vemos que esto pasa mucho en las mega iglesias. No mencionaré los nombres de sus líderes, pero están limpiando sus archivos con el fin de alinearse con el mundo, porque a ellos no les interesa que su gallinita de los huevos de oro, por así decirlo, sea cerrada por el gobierno. Entonces, ellos adaptarán su teología, sus prácticas, todo lo que sea necesario con el fin de seguir operando en este mundo. Esa no es nuestra posición en lo absoluto. Nuestra posición es permanecer fieles a la revelación de la palabra de Dios. Y sabemos desde ya que es simplemente cuestión de tiempo para que esta plataforma mediática, bien sea YouTube o cualquiera de las otras que utilizamos, empiecen a sacarnos del aire, empiecen a modificar sus términos y condiciones por unos que no podamos firmar. Sabemos que seremos sacados del aire y eso está bien. No vamos a comprometer la verdad, no vamos a cambiar. Y si eso significa que seremos arrestados, eso es lo que yo espero que suceda, que la gente que defienda la verdad de Dios, el mundo, muy pronto, no sé si se trata de 5 años, 10 años o 20 años, pero muy pronto, empezaremos a ver al mundo perseguir a aquellos que honran a Dios y su verdad, y que practican sus estándares de justicia. Todos fallamos en esto como individuos, pero espero que como organización jamás comprometamos los estándares morales de Dios y de su palabra. Queremos ser fieles en esto y afirmar la verdad de su revelación, sin comprometer la verdad solo con el fin de seguir en el aire. Y las personas que dicen, lo hacemos por el Evangelio, así que debemos omitir tales o cuales temas para poder seguir predicando el Evangelio, eso está mal. No dejes de lado nada de la palabra de Dios con el falso argumento de que lo estás haciendo por el bien mayor de predicar el Evangelio. No, nunca comprometas la verdad de la palabra de Dios. Amén. Gracias. Números 19, verso 2. Y en lo que terminemos de leer este verso, les pondré en contexto sobre por qué estamos compartiendo esta escritura. Esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha mandado, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una becerra roja sin defecto, en la cual no hay defecto y sobre la cual nunca haya llegado un yugo. Obviamente, se han publicado muchos videos en YouTube, principalmente, sobre la becerra o la novilla roja. Incluso muchos creyentes dicen que ya llegó. Te daré la palabra, Baruch, para que puedas hacer una mejor exposición sobre la novilla roja y lo que dice este pasaje de Números, y qué importancia profética tiene. Pero incluso he debido responder a un gran número de personas que nos ha escrito que esta es, o esta debe ser, la novilla roja, pero no es así. La novilla roja debe tener 2 años para ser considerada lista para el sacrificio, mas las que han llegado a Israel tienen 1 año de edad, y muchas cosas pueden pasar en 1 año, sin mencionar que todavía no tenemos un templo. Pero te doy la palabra, Baruch, para que nos comentes sobre este tema. Sabes, estoy mucho más en sintonía con lo que está pasando en Israel desde el punto de vista religioso, y cuando digo esto me refiero al mundo ortodoxo, al judaísmo ortodoxo.
Allí no se habla nada, en lo más mínimo, sobre este tema. Puede que lo encuentres en el Internet. Puede que veas toda clase de fotografías, bien sean legítimas y que hayan sido tomadas en Israel, o que sean falsas. No lo sé. No investigo estas cosas, pero les compartiré que la posición del judaísmo actual es la siguiente. Existe un acuerdo de todo corazón en esto entre todo aquel que ocupa una posición de liderazgo en el mundo rabínico. Y siempre podrás encontrar personas que dicen ser ortodoxas o que se autodenominan rabinos o cosas por el estilo. Eso no significa que realmente tengan estatus alguno o una posición de poder en Israel. Esto no está siendo discutido entre los líderes religiosos del judaísmo en Israel. Está por todos lados en el Internet y lo entiendo, pero no está ocurriendo en Israel. ¿Por qué? La perspectiva de Israel, y me refiero a los líderes religiosos de Israel, dentro del judaísmo ortodoxo, su visión es que todo está detenido hasta que Elías regrese. Si esta novilla roja es aceptable o no, en la actualidad el mundo ortodoxo no se siente lo suficientemente competente siquiera para decir si el animal es aceptable o no. Ellos no están pendientes de eso. El judaísmo ora 3 veces al día por la restauración de la Torá en Israel, en este mundo. Lo que quiero decir es que, en este momento, el judaísmo está bajo la ley rabínica y no bajo la ley de Moisés. Esto puede que sorprenda a algunos, pero la ley, cuando se refiere a observar la Torá, es la Torá Dei Rabanán, la ley rabínica, y no la Torá Dei Oraita, la ley de Moisés. Todo esto tiene un propósito: hacer que la gente haga clic en el video, buscando sensacionalizar y monetizar la situación, pero nada de esto. Y les puedo decir que yo veo mucho contenido judío, pues así como existe la televisión cristiana, también existen canales rabínicos en Israel. Y nada de esto se está mencionando. Todas estas cosas que andan preguntando la gente, tanto por correo electrónico como durante nuestros viajes y conferencias. Acabamos de concluir un par de conferencias en Europa Oriental, en Rumania y Polonia, y la gente siempre nos pregunta cosas parecidas. Pero cuando vivas en Israel y miras el mundo rabínico, y oyes sus temas de conversación, esto no existe. Todo esto es un alboroto en Internet, en mi opinión, y yo me alejaría de ese tema. Debemos comprender que todo esto es parte del mismo engaño del cual hablábamos antes. No existe preparativo alguno en Israel por parte de ninguna autoridad, de nadie que tenga una verdadera posición en el mundo rabínico. Ellos están a la espera. A ellos les gusta la situación tal como está. Se parece mucho a cómo estaba todo hace 2000 años con el judaísmo, el Sanedrín y sus aliados del Imperio Romano. Vemos que esto mismo pasa hoy. Así que les digo a todos, relájense. Estas cosas son falsas. Nada de esto está ocurriendo como pretenden hacerlo ver en el Internet. Muy bien, gracias. Esto es muy importante. Lucas 11, 33 al 36. Nadie que enciende una lámpara la pone en un lugar escondido o debajo de un almud, sino sobre un candelabro, para que los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por tanto, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está mal, tu cuerpo también está lleno de tinieblas. Mirad, pues, que la luz que hay en vosotros no sea oscuridad. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener ninguna parte oscura, todo el cuerpo estará lleno de luz, como cuando el resplandor de una lámpara te alumbra. Te daré la palabra, Baruch, para que hablemos de este pasaje, pero la razón por la que siempre busco animar a las personas, especialmente a quienes tienen hijos, a que sean muy cuidadosos a los videos y películas que les colocan a sus niños, especialmente en la televisión y en los cines. Aquí tenemos una nueva película, por supuesto de Disney, sobre Santa Claus, y en uno de los segmentos de la película aparecen estos niños levantando un aviso que dice exactamente lo que ven allí, expresando amor al enemigo. En la película, por supuesto, lo hacen ver como que fue un error y algo gracioso, pero esto no es un accidente. Hay niños viendo este tipo de contenidos. Y voy a regresar a la lámina anterior. ¿Qué puedes comentar, Baruch, en cuanto a la escritura que leímos y en cuanto a que debemos tener extremo cuidado
especialmente porque nuestros niños están siendo expuestos a todo esto, incluyendo todo el tema de la Navidad mundana que viene, o que quizás para la fecha de publicación de este video ya haya pasado. Hicimos un video especial en cuanto a ese tema, pero ¿qué puedes comentar? Debemos tener mucho cuidado en cuanto a lo que usamos para alimentar a nuestro hombre interior. Lo que miramos es algo fundamental dentro de esa escritura. Queremos mirar la luz, y la luz es sinónimo de la revelación de Dios, de la verdad de Dios. En eso es en lo que debemos enfocarnos. Cuando nos exponemos a falsedades, a cuentos de hadas y mitos como los que vemos en pantalla ahora mismo, eso es algo peligroso. No queremos contarles a los niños historias sobre cierto personaje mitológico y las cosas que él hace y todo lo demás, para años más tarde decirles, sabes, solamente estábamos bromeando, todo era una mentira. Para mí, y he visto suceder esto en el pasado, cuando los niños descubren que nada de eso era verdad, ¿qué terminan preguntando? Bueno, lo que me dijiste sobre Dios y lo que me enseñaste sobre Yeshua y su resurrección, ¿eso también es otro cuento de hadas? Queremos decir la verdad. No queremos vivir en un cuento de hadas. Sabemos que la gente dice que esto es divertido y todo lo demás, pero, en mi opinión, esto socava la verdad. Queremos criar a nuestros hijos sobre hechos, sobre los hechos que se sustentan en las Escrituras. Y a decir verdad, desconozco por completo esta película y la imagen que vemos allí. No tengo conocimiento de su contexto, para ser sincero, pero simplemente les puedo decir que, en mi opinión, nada de lo que Disney produce es algo bueno. Ellos no son amigos de la fe. La mayoría de los mensajes que comunican socavan el fundamento de lo que la Biblia establece. Correcto. Y, de hecho, recientemente admitieron abiertamente que están buscando incrementar la diversidad. Ese es el término que les encanta utilizar para definir la homosexualidad. Y que 70% o más de sus películas y caricaturas deben tener al menos un personaje homosexual, lo cual es muy perturbador y dañino para los niños. No pasaré mucho tiempo hablando de lo que viene. Se trata del escándalo de Balenciaga. Estoy seguro de que muchos ya saben de qué se trata. Es una marca de moda que tiene vínculos con personas muy mundanas como Kim Kardashian y personajes similares. Pero ellos realmente han promovido de una manera atroz, con una campaña publicitaria abiertamente inapropiada y aberrada, sobre la cual no entraremos en detalle, pero esto nos hace recordar Jeremías 32:35, donde dice que edificaron lugares altos a Baal, que están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch, cosa que yo no les mandé, ni se me ocurrió que hiciera esta abominación, para hacer pecar a Judá. Lo que puedo comprender de este pasaje es que el enemigo está atacando a nuestros hijos. Él está atacando muy activamente a los niños, y los padres tristemente no solo ignoran eso, sino que exponen a sus hijos a todo esto. Tus comentarios. Uno de los objetivos del enemigo es destruir la familia. Y cuando hablamos de la familia, hablamos sobre los matrimonios, conforme al modelo de las Escrituras, es decir, un hombre y una mujer bajo un pacto, sometidos a las instrucciones y a los roles que Dios tiene para ese esposo y esa esposa. No solo eso está siendo atacado, sino también los niños, exponiendo a los niños de formas tan perversas como esta que vemos aquí. Es algo trágico y debemos tener extremo cuidado porque un poquitín de este tipo de cosas puede dañar permanentemente a ese niño. Por esto es que hemos sido llamados a proteger, y esa es una palabra clave, proteger nuestros corazones y proteger nuestras mentes. Recordemos el pasaje que leímos antes en cuanto a no permitir las tinieblas en nosotros. No queremos ser parte de las tinieblas, sino parte de la luz. Algo más que diré, y que quizás no esté muy relacionado, pero con frecuencia, cuando vemos a un sujeto que consideramos un falso maestro, cuando le preguntas cosas así, no te dan una respuesta directa. Es muy difícil hacer que sean concretos. Pero cuando le preguntas lo mismo a alguien que sí está comprometido con la verdad de Dios, ellos te darán usualmente una respuesta muy directa. No tenemos que darle vueltas al asunto. Pero si le preguntas a Joel Austin, por ejemplo, si la homosexualidad está mal,
Y creo que él muchas veces ha declarado eso públicamente, pero por lo general sus respuestas son, bueno, mi trabajo no es juzgar a nadie, yo busco ser positivo y debemos ser personas que simplemente hablan como dice la Biblia, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Si algo no es de Dios, lo rechazamos. Si algo es de Dios, lo defendemos. Y no nos preocupemos por qué impacto podrá tener eso en mi ministerio o cómo me afectará a título personal. ¿Qué pensará la gente de mí? Eso no importa. No se trata de nosotros, se trata de ser testigos fieles de nuestro Mesías Yeshua. Lo que sea importante para Él debe ser lo que a nosotros nos importe. Y cosas como lo que vemos aquí no son sino basura espiritual que le pertenece a las tinieblas, y como dice la Escritura, no debemos formar parte de eso. Amén, gracias. Apocalipsis 13:17. Y que nadie compre ni venda, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Tú y yo, Baruch, hemos discutido en reiteradas oportunidades este tema y hemos concluido que lo que muchas personas piensan que es la marca de la bestia, bien sea un microchip o cosas por el estilo, realmente no son la marca de la bestia, porque la marca se trata de algo que la gente aceptará voluntariamente y que no será mediante engaño. Sí, comprendemos que estas cosas están preparando el escenario para que todo esto ocurra, pero es interesante saber que la Reserva Federal ha revelado planes de investigación para un dólar digital, y en este momento aparentemente están buscando iniciar una fase de pruebas para el dólar digital. Creo que en cierta manera las cosas están avanzando muy rápidamente para tener una moneda mundial, una religión mundial, un gobierno mundial, que pronto se establecerá y será liderado por el anticristo. ¿Qué puedes comentar? Sí, y yo creo que este punto específico es uno de los que no hemos discutido previamente, pero a mi parecer tiene muchísima importancia. Cuando hablamos de monedas 100% digitales, vemos que el mundo y la tecnología está desplazándose hacia ese territorio. Todos tenemos años utilizando tarjetas de crédito. Hoy día tenemos nuevas herramientas como Apple Pay. Hace poco estaba compartiendo con unos amigos, y uno de ellos, que ya es de avanzada edad, simplemente utilizó su reloj para pagar. Y eso es conveniente, y no hay nada de malo en esa idea per se. Pero esto es lo que llama la atención. Cuando tú tienes una moneda digital, y más países están esforzándose por lograrlo, hay algunos países en los que se ha vuelto muy difícil pagar en efectivo. Lo que sucederá es esto. Una vez que todo se vuelva netamente digital, vemos en ciertos lugares del mundo como China, que tu cuenta bancaria puede ser desactivada. El gobierno te dirá, no tienes acceso a tu dinero y no podrás utilizar tu dinero. Algo que está pasando en Israel es esto. Estaba en el banco ayer, literalmente ayer tuve que lidiar con un tema parecido. Y en un sentido está bien porque no queremos que exista lavado de dinero. No queremos que la gente haga cosas impropias con el dinero. Pero en mi caso, he venido recibiendo la misma suma de dinero que se me envía a Israel durante los últimos 16 años. Y a cada rato me pasa lo mismo. Me llaman del banco, ¿qué es ese dinero? ¿Qué, por qué lo recibes? ¿Cuál es el origen del dinero? Me toca llenar un montón de papeles y todo está bien por 3 o 4 meses hasta que luego me toca volver a hacer lo mismo. Todo el asunto es que el gobierno quiere seguir la pista y conocer exactamente qué hace la gente con su dinero. Todo esto sienta las bases. Yo no soy profeta, pero esto es algo obvio. Lo vemos en otros países, en los que si no te alineas con lo que el gobierno quiere, tu cuenta simplemente será desactivada. No podrás comprar ni vender nada a menos de que demuestres plena lealtad al poder del gobierno. Por esto es que me resulta tan alarmante este punto, y no podremos detenerlo. Ni siquiera estoy sugiriendo que intentemos detenerlo. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Mesías? Estas cosas deben ocurrir. Es una palabra importante en griego. Dei significa algo que es necesario, que tiene que ocurrir. Estas cosas tienen que pasar. No huimos de estas cosas ni estamos entrando en pánico. Nosotros entendemos que a medida que las tinieblas avanzan y están avanzando rápidamente, eso nos brindará una oportunidad cada vez mayor para levantarnos y manifestar nuestra luz, de modo que brille delante de los hombres. Nada de esto me preocupa. Son cosas que tienen que pasar. No dejemos que nada de esto nos doblegue o nos cambie.
Mantengámonos firmes, y si sufrimos, si somos perseguidos, estuvimos con unas personas no hace mucho tiempo que han sido exitosas financieramente en sus negocios. Tienen una casa hermosa, y lo que me dijeron cuando los visité, llegamos y les dijimos, ¡wow! ¡Qué hermosa casa tienen! Y el hombre me dijo, sí, lo sabemos, pero también sabemos algo más. Es solo cuestión de tiempo para que nos quiten todo esto. Lo perderemos todo. Él entiende la profecía y él está claro en que no debe estar atado a lo material porque lo vamos a perder todo. Y eso está bien. Mi esperanza no está en las cosas de este mundo, sino en el reino de Dios. Esa es la actitud que todos necesitamos. Amén, gracias. Avancemos a la siguiente lámina. De este tema hablábamos, Baruch, antes de empezar a grabar el video de hoy, y se trata de algo que debemos sacar a la luz. Voy a compartirles un par de láminas para luego darte la palabra, Baruch, para tus comentarios, tal como lo hicimos con el tema de la novilla roja. Aparentemente, este sujeto, el Yanuka, Rav Shlomo Yehuda, está haciendo milagros, según está siendo reportado en Internet, y quiero enfatizar eso. Se trata de lo que ha sido publicado por reportes en Internet, que señalan que este sujeto está realizando milagros asombrosos. Lo otro que se dice es que este hombre es tan increíblemente versado en la Torá y el Talmud, que se lo sabe de cabo a rabo desde los 15 años de edad, y la gente que lo sigue prácticamente lo adora. Existe un reporte en el que él aparentemente sana a un niño de cáncer de hígado. También aparentemente hubo una ceremonia reciente en la que él produjo fuego. Y vemos aquí en la foto de la derecha cierta forma aberrada que parece salir del fuego. Ahora, quiero saltar directo a la escritura, Baruch, para darte la palabra en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. Creo que hay dos cosas que debemos ver aquí. Primero, me gustaría saber si, en tu opinión, estas son cosas reales, hechos verídicos que están pasando en Israel, tal como se están reportando en Internet. Esa es la primera pregunta. Y número dos, bien sea él o cualquier otra persona que venga, no hay duda de que la Biblia nos indica claramente que vendrán falsos cristos y falsos profetas que harán maravillas increíbles, pero que no vienen de Dios y debemos tener sumo cuidado con estos engaños. ¿Qué piensas, Baruch? Yo vivo en Israel y no he visto nada relacionado con esto en la televisión israelí. Quizás me equivoque, pero no he visto ninguna noticia o debate al respecto en los noticieros. Lo he oído mencionar por parte de gente fuera de Israel, por lo que han visto en Internet, pero no tengo información al respecto. Me resulta muy sorprendente. Varias personas me han enviado material. He intentado buscar y averiguar si esto está ocurriendo de verdad en Mea Shearim o si está ocurriendo en Bnei Brak. ¿Es esto algo de lo que el mundo religioso en Israel, los judíos ortodoxos o el mundo Haredi está consciente? No he visto nada en los medios israelíes al respecto. Lo he buscado. Quizás no he buscado lo suficiente. Mi sospecha es, y estoy de acuerdo, claro que vendrán falsos cristos. No debería sorprendernos que cosas así ocurran pronto o que quizás estén ocurriendo ahora mismo. Pero desde mi punto de vista, no he oído nada. Tiendo a creer que es mucho más un fenómeno de Internet que algo que tenga que ver con la realidad. Pero estoy seguro que la gente podrá hacer una investigación más profunda. Y si me equivoco, quisiera saberlo. Por favor, corríjanme. Pero sospecho que se trata más de basura de Internet que cualquier otra cosa. Muy bien, y lo hemos visto en la Escritura de todos modos, que no será un solo falso Cristo, sino muchos falsos Cristos, en plural, y falsos profetas. Así que esto también es algo cuyo crecimiento debemos esperar. Bien, la razón por la que quiero hablar ahora del Éufrates es que hemos recibido una gran cantidad de correos electrónicos y aparentemente, tras investigarlo, es uno de los temas más buscados en los últimos meses de este año 2022 en Internet. Ahora llegamos a este tema porque, según entiendo, es algo muy parecido a lo que dijiste antes, Baruch, sobre la novilla roja. Pero quiero explorar esto para que la gente lo comprenda desde una perspectiva bíblica y no necesariamente por lo que ven en YouTube o en cualquier artículo falso en Internet. Entonces leamos al respecto. Es importante que estemos conscientes de que el río Éufrates se menciona aquí en Apocalipsis 16:12, donde dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates,
y sus aguas se secaron, para que se preparara el camino de los reyes del oriente. Ahora, esta es una comparativa interesante y que ha sido verificada. Aquí arriba está una parte del río Éufrates que es muy grande, fotografiada en el año 2020, mientras que abajo vemos la imagen de este año 2022 en el mismo sector. No hay duda alguna de que el nivel del agua se ha reducido en muchas partes del río Éufrates. Sin embargo, y aquí es donde necesito tu confirmación, Baruch, y tu explicación. Según puedo entender, iniciando desde el principio, el río Éufrates se menciona desde Génesis hasta Apocalipsis y tiene un papel específico en los últimos días, pues, en primer lugar, vemos en Apocalipsis 9:14 que 4 ángeles serán liberados, y eso sucede durante el juicio de las trompetas. Luego, en Apocalipsis 16:12, leemos sobre el río que se seca. Eso pasa durante el juicio de las copas. Estamos todavía lejos de esos sucesos, aunque sé que el Señor puede obrar muy rápidamente. Eso lo sabemos bien. Pero, en mi opinión, la iglesia, la novia, será raptada. El arrebatamiento tendrá lugar durante el juicio de los sellos. Si eso es correcto, Baruch, las trompetas vienen después de los sellos y después vienen las copas, así que, para empezar, la iglesia no estará en el mundo para presenciar nada de esto. ¿Qué puedes comentar en cuanto a la línea de tiempo y sobre mi opinión al respecto? Sí, yo creo que tienes mucha razón, Cristian, en tu apreciación. En hebreo te diría Nahon Meod. Tienes mucha razón. Lo que está pasando en el Éufrates ahora mismo, y los ríos cambian, y cambian todo el tiempo. Todos conocemos que en ocasiones pueden estar llenos de agua y luego cambiar para secarse por completo. No soy experto en esos temas, pero puedo decirte algo. Hasta que suceda, y nosotros no estaremos aquí como bien lo has señalado, pero hasta que sucedan los juicios de las copas, y eso está específicamente en Apocalipsis 16, uno de los eventos de las copas, nosotros no estaremos aquí. Las trompetas y las copas se refieren a la ira de Dios, y nosotros no estaremos presentes. Por lo tanto, cualquier cosa que le esté pasando ahora al Éufrates puede ser una señal para decirnos, atención, las cosas están cambiando, pero en mi opinión será un ángel el que causará este evento bíblico, y lo que vemos ahorita no es causado por un ángel. No es un suceso bíblico lo que estamos viendo en pantalla, sino que es algo diferente. Así que, insisto, en mi opinión, todo esto es sensacionalismo de Internet. Mencionaste algo antes de iniciar el video. Muchas cosas están pasando para producir entre la gente algo que llamaríamos fatiga del rapto. Y esto es lo que está pasando. Todas estas cosas buscan emocionar a la gente, pero luego nada pasa y la gente queda afectada en su fe. Seamos claros, y agradezco tus comentarios, seamos claros en cuanto a lo que dice la Escritura. Este es un evento postrero que no tiene nada que ver con la sequía actual del río Éufrates. Correcto. Hermanos y hermanas, no estamos grabando este video con el fin de decepcionar o desanimar a nadie, sino todo lo contrario. Queremos protegerlos de las mentiras que circulan en el Internet, de todos estos falsos artículos de escrituras mal utilizadas para vender libros o incrementar las vistas de los videos que monetizan. Solo queremos ser fieles a la verdad de Dios y a lo que Él dice en su palabra. Esperamos que reciban este mensaje de esa manera. Aquí hay algo muy interesante. No es algo nuevo, pero me gusta porque nos recuerda que estamos en los últimos tiempos. Leemos, ¿es un pecado? Palabras cristianas son eliminadas del diccionario Oxford. Específicamente la palabra pecado ha sido borrada y argumentan que la razón es que ha caído en desuso y ya no es reconocida por las generaciones más jóvenes. Creo que esto es importante, Baruch. No estoy diciendo que sea un evento de los últimos días, pero con seguridad nos brinda una clara imagen del estatus del mundo actual, que no busca el arrepentimiento. Y esto tristemente sucede también en muchas mega iglesias que no predican sobre el arrepentimiento, que no te hablan de pecado, sino que simplemente esconden el sucio bajo la alfombra, cuando el pecado es algo detestable para Dios. ¿Qué piensas, Baruch? Bueno, ayer justamente participé en una entrevista para una televisión cristiana en Albania, y una de las cosas de las que hablábamos, de hecho fue el tema central,
era el espíritu de rebeldía, que realmente es un espíritu blasfemo. Es el espíritu del anticristo. Es satánico en esencia. Y de lo que habla es algo muy relacionado con esto. Te dice, el pecado no existe. Puedes hacer lo que quieras, puedes vivir como quiera que tu carne te impulse a vivir, y eso debe ser afirmado y apoyado por todos. Ese es el espíritu de rebeldía que caracterizará al anticristo durante gran parte de su administración, hasta que él haga un cambio. Y no entraremos en ese punto ahora. Pero este es otro ejemplo de cómo el mundo está diciendo, Dios tiene estándares, pero nosotros no reconocemos esos estándares. Es una gran rebeldía en contra de la verdad de Dios. Queremos ser nuestros propios amos en vez de someternos al señorío del Mesías. El pecado es un tema crítico para Dios, y es fundamental entender que el Mesías fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Pero ahora lo queremos ver como, bueno, como las generaciones más jóvenes no reconocen que algo es pecado, vamos a retirarlo de nuestro vocabulario. Resulta muy impactante que un diccionario como Oxford simplemente decida remover palabras a conveniencia. Esto es algo muy importante, en mi opinión, porque busca influenciar a la sociedad. Un diccionario debe tener palabras y dar sus definiciones. No debería buscar eliminar palabras queriendo influenciar el estilo de vida de la gente y su manera de pensar. Creo que esta noticia efectivamente es de muchísima importancia. Gracias. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, hay dos cosas que quiero decir. Para quienes están de acuerdo con que estamos viendo esta convergencia de sucesos y que la profecía bíblica está cumpliéndose ante nuestros ojos, mi esposa me dijo algo hoy antes de grabar este video. Vemos que muchas personas entran un poco en pánico ante estas cosas, pero como creyentes no deberíamos tener miedo, sino emocionarnos al ver la profecía cumplirse ante nuestros ojos. El regreso de Yeshua está más cerca hoy de lo que estaba ayer, y aunque nunca hablamos de fechas, porque solo el Señor sabe el día y la hora, vemos esta gran convergencia de eventos, y el Señor dice que nosotros somos de la luz y no de las tinieblas, así que esto no nos tomará por sorpresa. No nos sorprenderá como ladrón en la noche. Creo que es muy importante identificar estas cosas que están avanzando muy rápidamente y que las veamos desde una perspectiva bíblica y en un contexto bíblico. Danos tus comentarios finales, Baruch. Para concluir, quisiera mencionar algo que la palabra dice, y me refiero a la Escritura que señala que en los últimos días, cuando oigan que la gente dice, aquí está el Mesías o está allá, no corran. Esto en realidad se refiere a la segunda venida, pero hay una aplicación que podemos extraer para nosotros. No andemos corriendo tras todo lo que vemos por Internet o lo que dicen por ahí. Enfoquémonos en las Escrituras, en la profecía bíblica. Y algo que he podido discernir es esto. Muchas personas que andan hablando, por ejemplo, de la novilla roja. Estuvimos en otro país y nos asediaron con preguntas relacionadas a la novilla roja. Y le pregunté a cierto sujeto para quien este tema parecía ser muy importante, ¿cuál es el propósito de la novilla roja? ¿Por qué está en la Escritura? Y él no tenía idea, pero tenía literalmente un montón de artículos y recortes de Internet y de muchísimas fuentes que hablaban sobre la novilla roja, sin tener la menor idea de cuál es el objetivo de este animal, ni por qué tendrá importancia en cuanto a los últimos días. Debemos estudiar para presentarnos aprobados. No seamos movidos de aquí para allá por el sensacionalismo de Internet. Movámonos por las razones justas, por la palabra de Dios y por la verdad. Así es como demostramos que le pertenecemos a Dios, que somos sus discípulos, discípulos del Mesías, cuando demostramos compromiso por las cosas que son importantes para Él, motivados por la revelación de las Escrituras y no por cuentos que oímos por Internet o de cualquier otra fuente. Bien, hermanos y hermanas, esperamos que esto les haya bendecido. Para terminar, les digo como siempre que hoy más que nunca debemos continuar levantando nuestras cabezas y estar atentos, porque nuestra redención está cerca. De parte de Baruch en Israel y de un servidor en Sydney, Australia, esperamos que esto les haya bendecido. Shalom y que Dios les bendiga. Shalom and God bless you. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.